Buen día, se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 686 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por el Tribunal Supremo Electoral contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de fecha de 6 de julio del 2015 proferida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución de 13 de febrero del 2015 dictada por el Juzgado 14º de Trabajo y Previsión Social, que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral y ordenó la reinstalación y el pago de los salarios dejados de percibir del señor Elder Leonel Flores Méndez. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicio, en su sentencia de 8 de septiembre del 2016, consideró: con base en lo anterior, se evidencia que la sala impugnada, al haber emitido el acto reclamado, se excedió en el ejercicio de sus funciones, vulnerando con ello los derechos señalados por el postulante como agraviado, siendo esto el debido proceso, puesto que no es dable otorgar la reinstalación del extrabajador solicitada con base en la norma citada, debido a que el trabajador no se encontraba contemplado como trabajador regular, sino como parte del personal interno. En ese sentido, en el presente caso, lo que se dio fue la finalización de un interinato y la reinstalación ordenada destruiría su naturaleza, efectivamente transformando al trabajador interino en el titular del puesto. Con base en lo analizado, esta Cámara estima necesario otorgar el presente amparo al postulante con el objeto de que le sean dejadas sin efecto las violaciones ocasionadas con la emisión del acto reclamado, por lo que así deberá resolverse haciendo las demás declaraciones que en derecho correspondan. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo planteado por el Tribunal Supremo Electoral contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al solicitante el auto de 6 de julio del 2015 dictado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra como tercero interesado en el presente amparo, apelante y requerente de la vista pública, Elder Leonel Flores Méndez, quien comparece con el patrocinio del abogado Germán Guzmán Castellanos, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados. El motivo de la apelación es que cuando la Corte pronunció resolvió el amparo, alegó que se había violado el debido proceso, cosa que no fue cierta porque tuvo sus oportunidades en primera y en segunda instancia, en las cuales se le venció tal como estaba manifestado. Mi reinstalación yo la basé en el artículo 58 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Tribunal Supremo Electoral y el sindicato,
En el mismo se establecía de que al no existir causa justa para mi despido, yo tenía dos instancias. La primera, reclamar mis prestaciones, y la segunda era iniciar un juicio ordinario de reinstalación. Sin embargo, la Corte obvió como que, a mi criterio, obvió leer mis argumentos y se basó simple y sencillamente en una situación de que yo estaba involucrado en un conflicto colectivo, lo cual en ningún momento fue cierto, si no yo hubiera tramitado un incidente de reinstalación. En ese caso se violó incluso, aparte del pacto colectivo que es para todos los trabajadores, la Corte adujo de que yo no tenía ningún derecho porque no estaba protegido bajo el amparo del pacto colectivo. Sin embargo, el artículo 3 del pacto colectivo claramente dice que es una relación entre trabajadores y el Tribunal Supremo Electoral, no hace diferencia entre permanentes o interinos, en ese caso, y además el artículo 17 claramente del mismo pacto colectivo claramente establece que una plaza interina no puede ser ocupada más de 2 meses, cosa que en mi caso se dio porque el mismo tribunal, al evacuar las audiencias en primera y segunda instancia, dijo que mi relación laboral había iniciado a través de un acuerdo. Ahorita no tengo el número en memoria, a través de un acuerdo del año 2011, sí tengo la fecha que fue el 11 de octubre, yo inicié a laborar el 14 de octubre del 2011 en el tribunal, y del mismo tiempo para acá fueron 2 años, 7 meses y 17 días los que yo laboré con el Tribunal Supremo Electoral. Nunca firmé una ampliación de contrato, nunca se me dio una información de que se me renovaba contrato, por decirlo así, sino que simple y sencillamente yo seguí trabajando. Yo no sabía que automáticamente me estaban recontratando, por decirlo de esta forma, y únicamente yo seguí trabajando. Así de simple, esa fue mi argumentación, porque al saber de mi despido, dispuse a plantear la reinstalación porque, no había una causa justa. En ningún momento se me llamó la atención durante los 2 años, 7 meses y 17 días que trabajé con el Tribunal Supremo Electoral, jamás se me dijo que yo estaba interino. Yo deduje que los primeros 2 meses, como en toda entidad, son de prueba. Sin embargo, el tribunal, al aducir, dijo que mi contrato era interino, que el mismo se basaba en lo que el diccionario de la Real Academia establece, que es para ocupar una plaza que no tenga una persona, ya sea por enfermedad o sustituyendo a alguien, y nunca se hizo eso. Yo trabajé normal, y en conclusión también que la misma Corte, cuando habla de la resolución, toma como base una definición del maestro Manuel Osorio, donde dice que el interinato tiene una situación muy especial, de que no tiene los mismos derechos y obligaciones que tiene un trabajador permanente. En ese caso, yo tuve todas las prestaciones que la ley me dio, tuve aguinaldos, tuve vacaciones, tuve bonificaciones. Es más, la bonificación electoral que se da cada año de elección, yo entré justo en medio de la elección del año 2011, entré en octubre para la segunda vuelta y tuve ese derecho a esa bonificación. A final de año me pagaron esa bonificación y me pagaron una bonificación navideña. Es decir, que si yo estuviera en interinato no hubiera podido tener derecho a ninguna bonificación, y cada año a finales de diciembre nos daban una bonificación navideña a la cual yo tenía derecho. Eso significa que mi interinato no estaba como lo establece el diccionario o como quiso basarse la Corte, sino que simple y sencillamente se dieron todas las situaciones. Además, como lo manifesté hace un momento, el pacto colectivo, que es ley profesional, garantizaba las relaciones de trabajadores sin hacer diferencias. Una y la otra, que estaba superior a cualquier ley, porque se basaba en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, también el artículo 50
del Código de Trabajo también establece justo ese punto, que un pacto colectivo de condiciones de trabajo es ley entre las partes, entre la empresa y los trabajadores, no importando si estos son sindicalizados o no, que ese es mi caso cabal. Entonces, por eso, basado en el artículo 58, más no en un conflicto de condiciones laborales que establecía, que estaba suponiendo la Corte Suprema que se estaba dando, yo planteé mi reinstalación, únicamente. Por favor, abogado. Muy buenos días, señores magistrados. Recalcando lo que indicó el hoy apelante, quiero mencionar específicamente ciertos artículos, por lo cual se basó en su momento la Sala de Apelaciones y también en su momento el Juzgado de Primera Instancia. Ellos en su momento de emitir su sentencia lo hicieron apegado a la ley, basándose especialmente en nuestra Constitución. Se basó en el pacto colectivo suscrito entre el Tribunal Supremo Electoral y con el Sindicato de Trabajadores del mismo tribunal. Este pacto es muy claro al indicar en su artículo 3, donde indica que se considera el pacto como una ley profesional de carácter obligatorio y superior a cualquier norma. Asimismo, está el artículo 50 del Código de Trabajo, donde establece que todo pacto se considera como ley profesional. En ningún momento se establece de que el pacto va a ser específicamente aplicado a determinados trabajadores. No. Entonces acá lo que expuso el hoy apelante es de que en el momento que fue contratado lo hicieron bajo esa figura de interinato, cosa que no se dio. El interinato lo establece bien claro el plazo para tener esa función, para que tenga ese carácter, que debe de ser por lo menos no mayor de 2 meses, lo establece el pacto colectivo, ya mencionado, en su artículo 17, y está bien claro. Y acá, el hoy apelante no tuvo la función de interinato, porque él fue contratado y su duración de relación laboral duró aproximadamente 2 años y 7 meses y días, la cual ya se especifica en el expediente de mérito. Eso quiere decir de que nunca hubo un contrato a plazo fijo, sino al contrario, por la misma naturaleza del Tribunal Supremo Electoral, como es permanente y nuestras leyes indican de que toda institución, al ser permanente, todos sus trabajadores que fueron contratados a plazo fijo pasan a ser un contrato a plazo indefinido. Es lo que hoy pasó con el señor Elder Leonel Flores Méndez. Basándose en esas leyes, normas jurídicas, el Juzgado de Primera Instancia y la Sala de Apelaciones resolvió apegado a la ley. No hay violación al debido proceso ni al derecho de defensa, que en su momento el tribunal hizo saberle a la Corte Suprema de Justicia. No hay ninguna violación. Están apegados a ley esas sentencias. Asimismo, quiero recalcar, la cual ya obra en el expediente de mérito, que la Corte Suprema de Justicia, al resolver, se basa en un incidente, mencionan ahí, en un incidente de conflicto colectivo. Acá el hoy apelante en ningún momento inició este proceso a través de un incidente
de conflicto colectivo. Él lo inició apegado a la ley, apegado al pacto colectivo ya mencionado, que indica, si el trabajador es despedido sin justa causa, tiene el derecho de solicitar la reinstalación a través de un juicio ordinario. Pero la Corte obvió leer los argumentos y solo se quiso adherir a lo solicitado por el Tribunal Supremo Electoral, cosa que ellos sí están cayendo en ilegalidades por tratar de embestir ese contrato a un plazo fijo, siendo totalmente ilegal esa contratación. Por tal razón, por los argumentos expuestos, señores magistrados, solicito que se declare con lugar el presente recurso de apelación y como consecuencia se revoque la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia y por ende no se decrete el amparo promovido por el Tribunal Supremo Electoral en contra de la Honorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, solicito se ordene que en forma inmediata se reinstale en el cargo al señor Elder Leonel Flores Méndez. Asimismo, se ordene que se le paguen todas las prestaciones dejadas de percibir durante el despido ilegal y sus salarios dejados de percibir hasta su efectiva reinstalación. Asimismo, se condene en costas a la entidad hoy amparista. Gracias, señores magistrados. Muchas gracias a los abogados Flores Méndez y Guzmán Castellanos. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparos y exhibición personal por medio del agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien comparece con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados y demás sujetos procesales. El Ministerio Público no comparte la tesis sustentada por el Tribunal de Primer Grado al haber otorgado el amparo de mérito en la sentencia de fecha 8 de septiembre del año 2016, en virtud de las siguientes consideraciones. Esta Fiscalía considera que del análisis del caso se determina que el acto impugnado es el resultado de una resolución emitida por el juez inferior, lo cual se encuentra conforme a derecho tal como lo dispone el artículo 372 del Código de Trabajo, el cual regula que la sentencia de segunda instancia debe confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia. Por lo que en el presente caso se determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos o garantías constitucionales de la entidad amparista, en virtud que la autoridad impugnada, en el ejercicio de sus atribuciones, entró a analizar el recurso de apelación planteado y decidió adoptar la decisión de declarar sin lugar la alzada, confirmando la resolución impugnada, en virtud de haber advertido que la misma se encontraba ajustada a derecho y a las constancias procesales. Advirtiendo además también que dentro de la prueba documental que fue aportada dentro del juicio ordinario laboral de mérito, se presentó bastante prueba documental que sustentaba y se demostró que entre las partes había existido una relación de índole laboral, la cual duró desde el 14 de octubre del año 2011 al 31 de mayo del 2014. Con lo cual se concurrían todos los elementos que hacen presumir que existió un contrato de trabajo con todas las circunstancias que la conforman. Por otro lado, también advirtió que no se había cumplido con lo establecido en el artículo 12 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, en virtud de que al haberse renovado en forma continua e interrumpida los contratos, se había dado un cambio a la naturaleza del contrato suscrito entre las partes, siendo este de carácter indefinido. En virtud de lo cual el hecho de que lo resuelto no sea favorable a la entidad amparista no implica vulneración alguna a sus derechos o garantías constitucionales que ameriten conocerse por esta vía de amparo.
por lo que con todo respeto a esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare con lugar el recurso de apelación planteado. En consecuencia, se revoque la sentencia impugnada, denegando la protección constitucional de amparo, y se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Galindo Martínez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.